En los rincones oscuros de nuestro sistema solar y en las profundidades del espacio se esconde el planeta Plutón, que alguna vez fue el 9º planeta de nuestro sistema solar. Plutón se ganó un lugar en la imaginación de la gente y de los científicos desde su descubrimiento en 1930. Desde entonces, Plutón siguió siendo un misterio para nosotros, pero en 2015, la nave espacial New Horizons realizó un sobrevuelo histórico, y fue entonces cuando recibimos algunas imágenes de Plutón que sorprendieron a los científicos, porque en Plutón estaban ocurriendo cosas mucho más misteriosas de lo que esperábamos. New Horizons nos mostró el panorama de un mundo dinámico y complejo, donde vimos enormes glaciares, altas montañas y una atmósfera tenue y nebulosa. Pero a medida que estudiamos Plutón, surgió una pregunta muy extraña. ¿Podría estar escondida la vida en este mundo helado de Plutón? A primera vista, Plutón no parece en absoluto un lugar apto para la vida. Es extremadamente frío, con temperaturas que pueden bajar hasta menos 225 grados Celsius. Está muy lejos del Sol, donde incluso la luz solar llega en cantidades muy pequeñas. A pesar de estas condiciones tan adversas, algunos descubrimientos recientes han sorprendido a los científicos. Estos hallazgos sugieren que en Plutón existen los ingredientes necesarios para la vida, pero están ocultos. Debajo de la superficie helada de Plutón, hoy vamos a explorar las posibilidades de vida escondidas en Plutón. Examinaremos las condiciones de ese planeta y también veremos algunos descubrimientos sorprendentes de New Horizons sobre ese entorno extremo. Para entenderlo, primero tenemos que comprender las condiciones presentes en este planeta enano, ubicado en el cinturón de Kuiper, una región que está mucho más allá del último planeta de nuestro sistema solar, Neptuno. Esta región está llena de cuerpos helados, y se cree que estos cuerpos son restos de nuestro sistema solar primitivo. Plutón también es parte de estos cuerpos helados en esta región. Es un mundo extremadamente frío y congelado, cuya superficie está compuesta principalmente de hielo de nitrógeno. Sí, la temperatura promedio es de menos 225 grados Celsius. Esto significa que, si hay agua en Plutón, estaría completamente congelada y sólida. La vida tal como la conocemos no puede desarrollarse en un ambiente tan extremo. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que Plutón podría no ser tan inhóspito para la vida como parece. Los científicos han visto algunos indicios de esperanza aquí. La misión New Horizons de la NASA, que fue la más cercana, está relacionada con la presencia de un océano oculto. El descubrimiento de este océano oculto surgió al observar una característica de la superficie de Plutón: Sputnik Planitia, una gran región en forma de corazón en Plutón. Se cree que esta área es volcánica. Se cree que, con la ayuda de océanos subterráneos en Plutón, todos los rasgos que observan en Plutón pueden explicarse. Por ejemplo, las líneas y grietas vistas en la superficie de Plutón debajo de su superficie se han formado debido a la expansión de los océanos. Cuando el agua se congela, se expande y se extiende debido a los cambios en su estructura interna. Y este mismo efecto también lo vemos en la superficie de Plutón. Afecta. Esto hace que el punto de congelación del agua baje bastante, y aunque la temperatura esté bajo cero, el agua no se congela. Si existen océanos subterráneos en Plutón, podrían ser un lugar ideal para la vida.
En la Tierra también vemos que la vida prospera en lugares con ambientes extremos, como alrededor de las fuentes hidrotermales en las profundidades del océano, donde los seres vivos sobreviven usando energía química sin la luz del sol. Así es. Había pruebas de actividad biológica en curso en Plutón. Antes del sobrevuelo, los científicos pensaban que Plutón era un mundo frío y muerto donde no habría ninguna actividad geológica, pero lo que ellos se encontraron fueron muchos tipos de paisajes. Hay algunas áreas de llanuras muy grandes, hay algunas grandes cumbres y montañas, y en algunos lugares hay valles profundos. Pero una zona muy grande en forma de corazón, llamada Sputnik Planitia, fue la más destacada. Esta zona es una región muy grande y helada, que es mayormente plana y está compuesta principalmente de hielo de nitrógeno, y su superficie parece haberse formado recientemente. Aquí se pueden ver muy pocos cráteres de impacto. Esto indica que se encontraron montañas que están hechas principalmente de hielo de agua. Estas montañas tienen una altura de hasta 350 metros. El hecho de que haya montañas tan altas y grandes significa que la corteza de Plutón está hecha de un hielo de agua fuerte y estable, capaz de soportar estructuras tan masivas. Las montañas hechas de hielo de agua y las áreas planas de hielo de nitrógeno muestran una geología compleja y activa en Plutón. Pero una pregunta que preocupaba a los científicos era qué estaba impulsando estas actividades en Plutón. La energía térmica generada por la desintegración radiactiva en el núcleo de Plutón se consideró como una posibilidad. Cuando un elemento radiactivo se descompone, libera calor, y este calor es tan intenso que puede impulsar océanos subterráneos y actividades geológicas en la superficie de Plutón. Otra posibilidad extraña es el criovulcanismo, o lo que podríamos llamar volcanes de hielo. En Plutón, a diferencia de los volcanes tradicionales que expulsan roca fundida o lava, los volcanes aquí erupcionan cosas como agua, amoníaco y metano. En Plutón, a diferencia de los volcanes tradicionales que expulsan roca fundida o lava, los volcanes aquí erupcionan agua, amoníaco y metano. Potencial para la vida en ambientes extremos. El descubrimiento de un océano subterráneo y actividades geológicas en Plutón también genera muchas preguntas. ¿Puede existir vida en estos ambientes extremos? Para responder a esto, necesitamos saber cuáles son las condiciones de vida en ambientes extremos aquí en la Tierra. Nuestro planeta Tierra es un lugar donde incluso en los lugares más extremos e inhóspitos se puede encontrar vida. Por ejemplo, las fuentes hidrotermales de las profundidades marinas son la base de todo un ecosistema. Allí, los seres vivos no dependen de la luz solar, sino que se sostienen gracias a la energía liberada desde el núcleo de la Tierra. Estos seres generan energía a partir de energía química. A esto se le llama quimiosíntesis. Aquí, las bacterias convierten compuestos químicos como el sulfuro de hidrógeno en energía. Estos compuestos también les sirven de fuente de alimento a estos organismos. De manera similar, se ha encontrado vida bajo los picos helados de la Antártida. Se han encontrado rastros de vida incluso en manantiales ácidos y calientes, e incluso en rocas encontradas a gran profundidad. Estos extremófilos son organismos que pueden sobrevivir incluso en condiciones extremas. Esto demuestra que la vida se adapta a casi cualquier tipo de ambiente y, de esta manera, se encuentra prácticamente en todas partes de la Tierra.
Si la vida puede encontrarse en ambientes tan extremos en la Tierra, no es difícil creer que rastros similares de vida también puedan existir en Plutón. Si realmente existe un océano subterráneo en Plutón, podría ser una excelente fuente para el desarrollo de la vida allí. Aunque ese océano sería muy frío y estaría lleno de oscuridad, la vida encontraría la manera de adaptarse a ese ambiente. Al igual que los extremófilos de la Tierra, ellos también dependerían de reacciones químicas para obtener energía. Además, el amoníaco y las moléculas complejas que se han encontrado en Plutón indican que en Plutón también existen los componentes básicos de la vida. En la Tierra, el amoníaco juega un papel importante en la formación de aminoácidos, a partir de los cuales se forman las proteínas que son la base de la vida. Sí, si procesos químicos similares también están ocurriendo en Plutón, entonces podríamos encontrar vida similar a la de la Tierra en Plutón. Pero lo interesante es que, aunque las condiciones en Plutón son adecuadas para soportar la vida, hasta ahora no hemos encontrado ninguna señal de vida en Plutón. Las pruebas de océanos subterráneos y actividades geológicas son ciertamente sorprendentes, pero eso no es una prueba de que haya vida en Plutón. Para encontrar vida en Plutón, tendremos que explorar más. Lo que aprendimos sobre Plutón gracias a la misión New Horizons realmente fue sorprendente. Esta misión ha ampliado aún más nuestra comprensión sobre Plutón. Y también hay algunas nuevas preguntas que a menudo surgen en nuestra mente sobre la posibilidad de vida en este mundo tan lejano. Para encontrar respuestas a estas preguntas, en el futuro tendremos que enviar misiones a Plutón. Actualmente existe una propuesta para estudiar Plutón, que consiste en enviar un orbitador y un módulo de aterrizaje a Plutón. Con el orbitador, Plutón podrá ser estudiado con mucho más detalle. Se podrá analizar su atmósfera, hacer un mapeo de la superficie y buscar indicios de actividad geológica. Por otro lado, el módulo de aterrizaje nos dará mediciones directas de la superficie y el subsuelo de Plutón. Esto nos ayudará a detectar océanos subterráneos en Plutón y a encontrar indicios de posibles formas de vida allí. Otra posible misión podría enviar una sonda a la atmósfera de Plutón para estudiar su superficie y atmósfera. En esta misión se utilizarán instrumentos avanzados para determinar la composición de la atmósfera y la superficie de Plutón. Después, se dará énfasis en buscar moléculas orgánicas y compuestos que puedan apoyar la vida o indicar la posibilidad de vida. Además de las misiones enviadas directamente a Plutón, en el futuro, al explorar el cinturón de Kuiper, podremos buscar señales de vida en los bordes exteriores del sistema solar. El cinturón de Kuiper está lleno de muchos otros planetas enanos como Plutón. Si encontramos señales de vida en cualquier parte del cinturón de Kuiper, entonces Plutón es un objetivo fácil para buscar vida. Por eso, en las próximas décadas, definitivamente deberíamos ir a Plutón. Porque todo lo que sabemos hoy sobre esto es muy poco. Todos los días y de manera constante, los científicos están aprendiendo algo nuevo sobre este misterioso planeta. Nuestro viaje para entender a Plutón va desde esta imagen pixelada hasta imágenes de alta definición como estas. Ahora podemos entender mucho mejor su atmósfera, sus características geográficas, su sistema de lunas y algunas de las actividades que ocurren en él. Pero incluso hoy, en este pequeño planeta de apenas unos 12.500 kilómetros de diámetro, todavía hay muchos misterios enterrados, sobre los cuales definitivamente deberíamos reflexionar. Pero incluso después de saber tanto, hay algunos mitos relacionados con Plutón que la gente tiene en mente y que no son del todo correctos. Hay algunas preguntas para las que la gente cree tener respuestas, pero con el paso del tiempo, esas respuestas se han vuelto obsoletas o simplemente son completamente incorrectas. Por ejemplo, si el nombre de Plutón se puso por un personaje de Disney, si Plutón alguna vez fue una luna de Neptuno, o si Plutón es un mundo helado. Hay muchas preguntas así que siempre giran en torno a Plutón. Así que en el viaje de hoy, vamos a explorar nuestro planeta enano, Plutón. Y vamos a conocer algunos mitos sobre Plutón en los que tal vez tú también crees. Mito número 1. El nombre Plutón ya lo tenía antes un personaje de Disney. Si ves la cronología de estos personajes de Disney, este mito se termina ahí. Plutón fue descubierto en 1930 y aunque el famoso perro de Disney también debutó en 1930, pero al principio a este perro se le puso el nombre de Rover.
También existía un personaje llamado Plutón el Cachorro, pero tampoco fue transmitido hasta 1931. La mayoría de la gente decía que la chica que le puso el nombre a este planeta lo tomó de Plutón el Perro, pero ahora está comprobado que el nombre de ese perro Plutón fue inspirado por el planeta Plutón. Déjame decirte que Venetia Fair, cuando era una niña de escuela en 1930, le dio el nombre de Plutón a este planeta. En una entrevista dada a la BBC en 2006, ella también reveló esto. Hoy en día, muchas personas todavía piensan que Plutón es un planeta enano, así que debe ser muy pequeño, como un asteroide. Pero déjame decirte que Plutón tiene un gran tamaño de 2.360 kilómetros de diámetro, que es 2/3 del tamaño de nuestra Luna. Y también se puede comparar con la luna oceánica de Júpiter, Europa. No solo eso, el tamaño de la luna más grande de Plutón, Caronte, es casi la mitad de su tamaño. El diámetro de Caronte es de 1.207 kilómetros, mientras que el diámetro de Plutón es de 2.360 kilómetros, y por eso, a veces, a estos dos se les llama un sistema binario. Los científicos creen que Plutón es el objeto más grande en el cinturón de Kuiper. Mito número 3. La órbita de Plutón está en promedio a 4.8 mil millones de kilómetros del Sol, y esa distancia realmente es muchísima. Desde Plutón, nuestro Sol se ve como una estrella común, pero un poco más brillante. Y por eso, algunas personas piensan que en la superficie de Plutón siempre hay oscuridad total las 24 horas del día, pero no es así. Durante el día, en Plutón no está tan oscuro como la gente piensa. Es algo parecido a cuando hay nubes muy oscuras en la Tierra, o como la oscuridad que hay aquí cuando el sol está a punto de ponerse. También se puede ver allí. Eso significa que si una persona va allá, sin duda podrá ver todo, pero en algunos casos podríamos necesitar iluminación. Esta es una teoría antigua que se volvió popular justo después del descubrimiento de Plutón, y en 1965 esta teoría fue refutada. La gente pensaba que Plutón no era un objeto del cinturón de Kuiper porque Plutón es completamente redondo, mientras que los objetos del cinturón de Kuiper no son tan redondos. Su estructura se parece a la de algún planeta de nuestro sistema solar interior, y esa era la razón por la que la gente creía erróneamente que Plutón era una luna del planeta Neptuno, y que por alguna razón se separó de Neptuno. Pero más tarde, cuando se observó a estos dos cuerpos con el concepto de resonancia orbital, se descubrió que estos dos cuerpos nunca estuvieron tan cerca, lo que elimina por completo la posibilidad de que Plutón alguna vez haya sido una luna del planeta Neptuno. Se tomaron imágenes de alta resolución de Plutón con telescopios modernos y la nave espacial New Horizons, en las que podíamos ver claramente que Plutón está completamente cubierto de hielo. Y este hielo no está hecho solo de agua. Está hecho de nitrógeno congelado, metano congelado y otros compuestos similares. Si vemos la densidad de Plutón, nos damos cuenta de que su densidad es casi el doble de la densidad del hielo de agua. De esto se concluyó que 2/3 de Plutón están hechos de rocas y 1/3 está hecho de hielo. Por eso, sería más correcto decir que Plutón es un cuerpo rocoso, cuya parte superior está cubierta solo por hielo. En 1980, los científicos descubrieron la atmósfera en Plutón y encontraron que la mayor parte de la atmósfera de Plutón está compuesta principalmente de nitrógeno, exactamente como en nuestra Tierra. Pero además, en la atmósfera de Plutón se encuentra una gran cantidad de monóxido de carbono y metano. Sin embargo, si se compara con la Tierra, la atmósfera de Plutón es mucho más delgada y, en el espacio, está extendida a una distancia mucho mayor que la atmósfera de la Tierra. Por ejemplo, la atmósfera de la Tierra se extiende aproximadamente hasta 600 kilómetros, lo que es casi el 10% del radio de la Tierra.
En cambio, si hablamos de Plutón, su atmósfera se extiende hasta 7 veces el radio de Plutón. Es decir, el volumen de la atmósfera de Plutón es aproximadamente 350 veces mayor que el propio volumen de Plutón. Y por eso, no se puede decir en absoluto que en Plutón no hay aire. En Plutón sí hay aire. Pero cuando Plutón se aleja mucho del Sol en su órbita, todos los gases de su atmósfera se congelan debido al frío y entonces hay una falta de aire allí. Pero cuando Plutón se acerca al Sol, el hielo se derrite y la cantidad de aire y gases en la atmósfera aumenta. Así es como funciona la atmósfera de Plutón. Mito número... En comparación con las órbitas de los demás planetas, la órbita de Plutón es muy diferente. Además, la órbita de Plutón cruza la órbita de Neptuno. Por eso, durante casi 20 años Plutón está más allá de la órbita de Neptuno. En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional eliminó a Plutón de la lista oficial de planetas por consenso y lo incluyó en la categoría de planetas enanos. Pero si observamos los objetos del cinturón de Kuiper, las órbitas de otros planetas enanos como Eris y Haumea son aún más elípticas e inclinadas que la de Plutón, así que Plutón no es el único. Exhibe características similares a los objetos extremos del cinturón de Kuiper y no a las de los planetas reconocidos oficialmente, amigos. Estos eran algunos mitos que son bastante populares entre la gente, pero la verdad es muy diferente a ellos. Plutón tiene muchos más misterios que nos sorprenden, donde están enterrados muchos secretos de nuestro sistema solar. Ese Plutón es parte del mismo cinturón de Kuiper, un planeta que hoy en día conocemos como un planeta enano, o sea, un planeta enano. Pero hubo un tiempo en que se consideraba uno de los planetas principales de nuestro sistema solar. Los científicos estaban sorprendidos de que los planetas rocosos existieran en nuestro sistema solar interior y que en el sistema solar exterior hubiera planetas gaseosos. Estos planetas están orbitando al Sol. Entonces, ¿cómo es que después de Neptuno apareció de repente un planeta helado y rocoso? Además, la actividad que ocurría en Plutón estaba sorprendiendo a toda la comunidad científica. Todos querían saber qué estaba pasando en Plutón que lo hacía tan misterioso. Para la NASA también se volvió necesario conocer Plutón porque Plutón jugó un papel importante en el proceso de formación de nuestro sistema solar. Era un vínculo entre nuestro sistema solar y el oscuro mundo más allá de él. Al conocerlo, podríamos revelar muchos de los misterios del sistema solar. Y por eso la NASA planeó la misión New Horizons a Plutón, que realizó un sobrevuelo cerca de Plutón el 14 de julio de 2015, y los datos que obtuvimos de esta misión no eran fáciles de digerir para todos. Era sorprendente cómo un pequeño planeta enano tan lejos del Sol podía esconder tantos secretos en su interior. Clyde Tombaugh fue la persona que, el 18 de febrero de 1930, descubrió Plutón y con este descubrimiento también comenzó la serie de misterios. Durante los siguientes casi 58 años, Plutón, su atmósfera y las actividades que ocurren allí siguieron siendo un misterio para nosotros los humanos. Pero luego, en 1988, sucedió algo especial. Usando el proceso de ocultación estelar, los científicos descubrieron la atmósfera de este planeta. ¿Quién sabe desde cuándo se estaba esperando este momento? La ocultación estelar es un fenómeno que ocurre cuando un planeta o un cuerpo pasa frente a una estrella brillante y el oscurecimiento gradual de la luz de esa estrella permite conocer la atmósfera, el tamaño del planeta, los anillos y mucho más. La luz se habría bloqueado de repente si Plutón hubiera pasado por delante, pero cuando ocurrió esta ocultación, la luz de la estrella disminuyó gradualmente. Debido a la luz de la estrella, la atmósfera de Plutón casi se estaba congelando. Desde el espacio hasta la superficie de Plutón, la densidad de la atmósfera aumentó, lo que bloqueó la luz de la estrella de manera gradual.
Los científicos estudiaron los datos y los patrones obtenidos para descubrir las capas de la atmósfera de Plutón, y también se descubrieron los elementos presentes en ella, como nitrógeno, metano, monóxido de carbono y otros gases, los mismos elementos que cubren la superficie de este planeta. Cuando los astrónomos graficaron los datos de la luz, surgió otra conclusión. La luz no había penetrado la atmósfera de Plutón hasta la superficie. Esto también indicó la presencia de nubes, es decir, niebla y otros elementos que estaban bloqueando la luz de las estrellas. Además, en la curva de luz, los astrónomos notaron ciertas simetrías. Esto confirmó que este oscurecimiento se debía a la atmósfera. Y fue algo así. Descubrimos que Plutón también tiene una capa de gases a la que llamamos atmósfera. Ahora, la existencia de la atmósfera en Plutón estaba completamente confirmada. Ahora, los astrónomos querían saber sobre los cambios de temperatura que ocurren en la atmósfera de este pequeño y misterioso cuerpo, los cuales ocurren durante su periodo orbital de 248 años. Déjenme decirles que Plutón tarda el mismo tiempo que 248 años terrestres en dar una vuelta al Sol. Su órbita es altamente elíptica. Tan elíptica que cuando está en el perihelio, es decir, en el punto más cercano al Sol, Plutón se encuentra a una distancia de 30 unidades astronómicas del Sol. Déjenme decirles que una unidad astronómica se considera la distancia entre la Tierra y el Sol. Y cuando Plutón está más lejos del Sol, su distancia llega a casi 50 unidades astronómicas, es decir, aproximadamente 50 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, pero en su órbita hay una distancia mínima y máxima. Esta diferencia de 20 unidades astronómicas da lugar a una química interesante en la atmósfera y la superficie de Plutón. Sabemos que Plutón es un cuerpo rocoso, pero está cubierto de hielo en la superficie. Cuando se acerca al Sol, la temperatura de su superficie aumenta hasta alcanzar los menos 220 grados Celsius, y por eso el hielo congelado en su superficie se sublima y pasa a su atmósfera. La sublimación es un proceso en el que cualquier cosa en forma sólida se convierte directamente en gas sin pasar por el estado líquido. Así que el hielo de nitrógeno congelado en Plutón, cuando la temperatura aumenta, se convierte directamente en nitrógeno molecular. Antes, los astrónomos creían que cuando Plutón se alejaba del Sol, su atmósfera se congelaba y que todos los gases se solidificaban cuando la temperatura bajaba de menos 240 grados Celsius, y de esta manera, algún día la atmósfera de Plutón colapsará. Pero las observaciones obligaron a los científicos a reconsiderar, porque los resultados de las observaciones decían que la atmósfera de Plutón no colapsa, sino que se está volviendo más densa, lo cual es posible debido a su órbita elíptica alrededor del Sol. Además, otro dato interesante sobre la atmósfera de Plutón es que su atmósfera evoluciona rápidamente. Los investigadores afirmaron que la densidad de monóxido de carbono en la atmósfera de Plutón ha aumentado rápidamente en las últimas décadas. Pero también se descubrió que el monóxido de carbono se extiende a más de 300 kilómetros por encima de este planeta. Esas moléculas son arrastradas por los vientos solares, así que el monóxido de carbono está desapareciendo constantemente de la atmósfera de Plutón, perdiéndose en la oscuridad del espacio junto con esos vientos. Entonces, ¿cómo es posible que el monóxido de carbono esté aumentando en Plutón? La respuesta es un poco complicada, pero definitivamente la encontrarás más adelante en el video. Pero por ahora, nadie tiene ninguna duda de que este planeta, que está tan lejos del Sol, está completamente frío y congelado. Pero aquí es donde la historia de la composición de la atmósfera de Plutón se vuelve interesante, gracias al metano, que causa calentamiento global en Plutón. Sí, calentamiento global en Plutón. El metano es un gas de efecto invernadero que absorbe la radiación infrarroja proveniente del Sol, y de esta manera la temperatura de Plutón sigue aumentando constantemente. Debido al metano, en Plutón se produce un gradiente de temperatura en el que la temperatura de Plutón aumenta hasta menos 173 grados Celsius con la altitud. De la misma manera, aquí también funciona un gradiente de presión. En su superficie, la presión se mantiene hasta 20 microbares y con la altura baja hasta 3 microbares, y después de eso sigue disminuyendo continuamente hasta el vacío del espacio. Es debido a la interacción del aire caliente y frío y a la variación de alta y baja presión que hay vientos en Plutón. Pero los vientos no se forman debido al gradiente vertical de temperatura y presión, sino por el gradiente horizontal de temperatura y presión. Ahora, en Plutón también hay cambios de temperatura y presión en la dirección horizontal.
como el calentamiento desigual por la radiación solar o porque las montañas bloquean el calor del sol, hay una diferencia de temperatura. Además, debido a la distribución desigual de nitrógeno en la superficie, también hay cambios en la presión. Y debido a estos cambios de gradiente horizontal, hay vientos muy fuertes en Plutón y por estos vientos, el hielo se redistribuye por todo Plutón. Durante una investigación, la científica Ángela del Instituto SETI descubrió que en Plutón los vientos soplan a una velocidad de al menos 37 km por hora. Sin embargo, varios modelos climáticos también sugieren que la velocidad máxima del viento en Plutón puede llegar hasta 360 km por hora. Estos vientos soplan a 100 km por encima de la superficie de Plutón y, a esa altura, la fricción causada por la superficie no existe, que pueda reducir la velocidad de estos vientos. Por eso se considera que es posible que los vientos en Plutón tengan tanta velocidad. Esto es exactamente como en nuestra Tierra, donde la velocidad del viento aumenta con la altitud. Pero los científicos están sorprendidos de que en Plutón esta velocidad es mucho mayor de lo esperado. El misterio del viento en Plutón sigue sin resolverse, pero el viento solar hace que este misterio sea aún más interesante. A pesar de estar a una distancia promedio de 6.000 millones de kilómetros, los vientos solares logran llegar hasta la atmósfera de Plutón. Sin embargo, cuando llegan a Plutón, son 1000 veces menos densos que en la Tierra. Estos vientos solares contienen protones, electrones, helio ionizado, hidrógeno y oxígeno que llegan hasta Plutón a una velocidad de 300 a 500 km por segundo. En la atmósfera de Plutón, tanto los vientos solares como la radiación ultravioleta juegan un papel principal. Los científicos creen que, debido a los fotones UV ionizados, los gases de la atmósfera de Plutón también se ionizan, y luego son recogidos por el campo magnético interplanetario del Sol y llevados hacia afuera. Y de esta manera, los vientos solares están haciendo que la atmósfera de Plutón se escape al espacio, pero debido a esta acción, los propios vientos solares se vuelven más lentos. Las leyes de la física dicen que el momento, es decir, el producto de la masa en movimiento y la velocidad, siempre se conserva. En un sistema no puede ser creado ni destruido, pero puede ser transferido entre cuerpos que colisionan. Por ejemplo, cuando los vientos solares llegan a la atmósfera de Plutón, sus moléculas ionizadas ionizan algunas partículas de gas de la atmósfera de Plutón y se las llevan consigo. Aquí está claro que se está añadiendo masa extra al sistema. Por eso, para conservar el momento, la velocidad disminuye en consecuencia. Este misterioso proceso siempre está ocurriendo en su atmósfera. Como mencionamos antes, en su atmósfera también se encuentran nubes y neblina en grandes cantidades. El nitrógeno molecular, el monóxido de carbono y el metano son los principales componentes de su atmósfera. En la Tierra, a esta parte la llamamos troposfera, donde al aumentar la altitud, la temperatura disminuye, lo que hace que las moléculas de agua presentes en el cielo se sobresaturen y formen nubes. Después de esto, en la estratosfera, la temperatura comienza a aumentar de nuevo con la altitud. Si vemos en Plutón, la troposfera no es muy gruesa, de hecho, solo tiene 1 o 2 kilómetros de ancho. Es decir, en Plutón, las nubes se forman muy cerca de la superficie. Ahora, cuando se están formando las nubes, también debería llover y en Plutón cae nieve, pero esta no es para nada la nieve normal que cae en la Tierra. Esto no solo es diferente por su composición, sino que también es diferente debido a la atmósfera de Plutón. La Tierra tiene una atmósfera muy densa y gruesa que está llena de muchas moléculas de agua, pero en la atmósfera de Plutón este contenido es muy bajo. Las partículas son muy finas, cuyo tamaño está en micrones, así que con seguridad. No se forman copos de nieve como en la Tierra, pero aún así, la nieve aquí sigue la simetría hexagonal regular. Son como los bebés de los copos de nieve de la Tierra, pequeños copos de nieve. A un amante del espacio no le basta con ver solo nieve cayendo del cielo, hay un placer especial en ver las auroras en el cielo nocturno. Los astrónomos creen que Plutón tiene una pequeña ionosfera y también un campo magnético débil, por lo que también se pueden ver auroras en Plutón. Pero aún así, debido a que la atmósfera es delgada, las posibilidades son bastante bajas. El campo magnético de Plutón sigue siendo un misterio para nosotros y sin un campo magnético ni siquiera podemos imaginar las auroras. Así que el concepto de auroras en Plutón por ahora depende de la existencia o no de otras cosas. Sin embargo, el misterio que están a punto de escuchar ha cambiado todas nuestras creencias anteriores sobre Plutón. Ya hablamos antes de que la atmósfera de Plutón se está escapando.
Pero un descubrimiento sorprendente dejó a los astrónomos impactados, y ese descubrimiento es el criovulcanismo, la erupción volcánica de materiales como agua, amoníaco y metano. Los astrónomos estaban sorprendidos de que, a pesar de la fuga, la cantidad de gases en la atmósfera de Plutón seguía aumentando. Incluso, en las últimas décadas, la atmósfera de Plutón se ha vuelto más densa, y esa es la razón. En un estudio realizado por astrónomos, se descubrió que para que existan criovolcanes debe haber monóxido de carbono, nitrógeno molecular, metano e hidrógeno molecular en la atmósfera. Si en cualquier cuerpo hay una cantidad elevada de cualquiera de estos elementos, entonces se puede entender que las posibilidades de que existan criovolcanes en ese cuerpo aumentan considerablemente. De igual manera, también existen posibilidades de que haya criovolcanes en Caronte, la luna más grande de Plutón. Sin embargo, tenemos datos que nos están diciendo mucho sobre la atmósfera de Plutón. Los gases que salen de los criovolcanes van a su atmósfera y por eso la cantidad de gases en Plutón sigue aumentando constantemente. Y esa es la razón por la que la atmósfera en Plutón se está volviendo más densa. Estos volcanes nos muestran que todavía hay actividad dentro de Plutón, es decir, que Plutón todavía está vivo. Así como seguimos descubriendo información sobre el espacio y todo lo relacionado con él, también siguen apareciendo muchos misterios desconocidos ante nosotros. Hoy en día están surgiendo nuevos medios para explorar el espacio, gracias a los cuales podemos observar el espacio de cerca. De esta manera, también hemos realizado muchas investigaciones sobre los planetas en el sistema solar. Y hoy, amigos, vamos a emprender un viaje. Vamos a viajar a un planeta de nuestro sistema solar que alguna vez fue considerado uno de los planetas principales, pero que hoy hemos dejado atrás. Así que, amigos, vamos a emprender un viaje a Plutón y descubramos todos esos misterios relacionados con Plutón que aún hoy nos hacen reflexionar. Amigos, todos sabemos que hasta hace algún tiempo teníamos 9 planetas, pero hoy en día solo quedan 8. Plutón solía ser considerado un planeta en nuestro sistema solar. Les voy a contar, además les explicaré cuál es el misterio del hielo rojo que cubre Plutón y por qué es de color rojo, así que asegúrense de ver este video hasta el final, amigos. Hubo un tiempo en que Plutón era considerado un planeta, pero hoy se le llama un planeta enano. En la década de 1990, llegar hasta Plutón era muy difícil para nuestros científicos, porque Plutón estaba a una distancia muy lejana del Sol, y además, está rodeado de muchos cuerpos celestes. Tal vez por eso, llegar hasta aquí no fue menos que un desafío para nosotros. Pero con el tiempo, la investigación sobre Plutón fue aumentando cada vez más. Y hubo un tiempo en que se le consideraba uno de los 9 planetas que giran alrededor del Sol. Pero desde hoy, no había podido completar ni siquiera un año. Y de esta manera fue eliminado de la lista de planetas y colocado en la lista de planetas enanos. Déjame decirte que el planeta Plutón fue descubierto por el astrónomo Clyde W. Tombaugh el 18 de febrero de 1930. El nombre de Plutón fue dado por una estudiante de la escuela Oxford de Londres, y ella dijo que en Roma al dios de la oscuridad se le llama Plutón, y en este planeta también suele haber oscuridad. Por eso debería llamarse Plutón. Además, la atmósfera de este planeta está compuesta de nitrógeno, metano y dióxido de carbono. Déjame decirte que Plutón tarda 248 años en dar una vuelta completa al Sol y tiene un total de 5 satélites, de los cuales el más grande es Caronte. ¿Cuál es la razón principal para diferenciarlo de los satélites? La Unión Astronómica Internacional explicó que Plutón no pudo cumplir con todos los criterios de la definición de planeta. Según la IAU, un planeta
Se considera un objeto celeste que orbita alrededor del Sol, así como los otros 8 planetas lo hacen. De la misma manera, este también debe orbitar, y además, ese objeto debe tener suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido. No cumple con el criterio de limpiar su órbita. Por eso, no se le puede considerar un planeta propiamente dicho. Y por mayoría, la Unión Astronómica Internacional llegó a un acuerdo de que Plutón no debe considerarse un planeta, sino un planeta enano. Además, amigos, déjenme decirles que han surgido algunos misterios desconocidos relacionados con Plutón, y uno de ellos es el hielo de la superficie de Plutón. Les sorprenderá saber que el hielo de Plutón no es de color blanco, sino que es de color rojo, y detrás de esto también hay una razón muy importante. Su altura puede variar desde aproximadamente 1 kilómetro hasta 7 kilómetros. De hecho, la NASA también informó que este tipo de volcanes solo se han visto en Plutón hasta ahora. No existen volcanes así en ningún otro planeta. En su atmósfera delgada se encuentran nitrógeno, metano y dióxido de carbono. Sin embargo, el cielo de Plutón es completamente azul. Pero debido a la composición química, el color del hielo que proviene de la atmósfera también parece rojo, lo cual aquí los gases presentes en la atmósfera se convierten en hielo y se depositan en la superficie. Las montañas cubiertas de hielo de Plutón parecen como si estuvieran en la Tierra, pero los investigadores descubrieron que estas montañas heladas en realidad están hechas de escarcha de metano. Desde que se descubrió Plutón, ha estado lleno de muchos misterios. En el año 2015, la nave espacial New Horizons de la NASA pasó muy cerca de Plutón, lo que nos dio mucha información sobre la órbita de Plutón. En el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona, la profesora Renu Malhotra, y en el Instituto de Tecnología de Cuban, el profesor asociado Takashi Ito Kei. Según la investigación, la órbita de Plutón es fundamentalmente diferente de la órbita de aquellos planetas que orbitan el Sol en órbitas circulares. El Sol se encuentra cerca y fuera del ecuador de su órbita, lo que hace que su órbita sea un poco elíptica. A esto también lo llamamos órbita excéntrica, y esta órbita choca con la órbita de otros planetas. Esta órbita es muy alargada y también está inclinada hasta 17 grados con respecto al plano del sistema solar. El hecho de que gire de esta manera sale por el oeste y se pone por el este, y algo similar también podemos ver en el planeta Venus y Urano. Pero Plutón tarda 248 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Un año en Plutón equivale a 248 años nuestros.
Amigos, hay muchos más misterios como estos que están ocultos en Plutón y que los científicos siguen intentando descubrir. Por cierto, amigos, cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta información de hoy. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Para más videos como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Amigos, nos vemos pronto con otro video informativo como este. Hasta entonces, manténganse curiosos, sean felices, Namaskar.